El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos, de los productores de este programa, y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. Señores, feliz domingo a todos. Bienvenidos a Entre Líneas de hoy, domingo 14 de julio. Bueno, antes felicitar al pueblo francés y a todos los que creemos tanto en la libertad como en la igualdad como en la fraternidad, que antes era la propiedad, pero bueno, primera revolución burguesa del mundo. Hoy preparados para presentarles este programa en el Ecuador del primer mes del gobierno de Laurentino Nito Cortizo. Temas de hoy: el viaje a Nueva York del presidente el próximo miércoles. ¿Qué va a pasar realmente esta solución que se le está dando a los agricultores panameños, a los productores agrícolas panameños? Dábamos por el buen camino. Bueno, seguridad sigue estando en la palestra, al igual que esas declaraciones de la diputada Zulay Rodríguez, que ha despertado una sensación xenófoba hasta cierto punto a lo largo y ancho de la clase política panameña. Bienvenido, porque desde este domingo nos acompaña Guillermo Ruiz, un conocido de casa. Bienvenido. Muchas gracias, Fernando, ingeniero. Bienvenido, Brandon. maestro. Muchas gracias. Bueno, empezamos, Memo, pues con este viaje de Nito Cortizo a Nueva York, donde aprovechará también para la entrada de uno de nuestras más grandes glorias deportivas, Mariano Rivera, a el Salón de la Fama en Cooperstown. Bueno, vamos a partir por las relaciones entre Panamá y los Estados Unidos, que no están en su mejor momento. Nada más que hay que ver los gestos que ha hecho Washington con Panamá. Traer por unas cuantas horas al secretario de Comercio. A ver, nosotros estamos acostumbrados a que el ministro de Comercio es una persona importante, pero en Estados Unidos estos son puestos secundarios. De hecho, ven al presidente como una o dos veces en sus 4 años. Mandarlo a una toma de posesión de un aliado, realmente aliado, histórico, como lo es Panamá, te manda un mensaje. Nada más que hay que recordar que Martín Torrijos aquí vino Colin Powell. Sí. Entonces ahí ves las diferencias. Entonces, cuando tú hablas con agrupaciones como AmCham, por ejemplo, resienten lo que ha pasado en los últimos años, este vuelco hacia China, que perfectamente puede ser para uno y para otro, pero se ha ido todo para China. Entonces, ha habido mensajes que ha mandado Washington. Y yo creo que recomponer, no solamente políticamente, sino también de manera empresarial, las relaciones de Panamá con Estados Unidos es correcto. Y es correcto sobre todo en un momento donde Donald Trump es popular en Estados Unidos, a pesar de que algunas encuestas no dicen eso, porque la economía, que es la que normalmente elige o no a un presidente, está volando en Estados Unidos. Es un error mirar para China, mientras que Estados Unidos está en su mejor momento económico con la menor cantidad de desempleo en su historia. Pero lo que sí hay es que, y ahí es una sumatoria de calamidades. Uno, América Latina yo creo que nunca había estado tan, es decir, Estados Unidos nunca había tenido una política exterior tan alejada de América Latina en general. Y bueno, que el hecho de que todo el gobierno de Nito Cortizo podía haber hecho un gabinete en la recepción del 4 de julio es indicador de hacia dónde van los tiros, José. Buenos días a toda nuestra audiencia. Oiga, nuevamente un placer compartir con usted aquí en la mañana de hoy. Como siempre. Le pongo las cifras. Esta es la segunda semana de gobierno del presidente Cortizo. Son 260 semanas. Le quedan 2 menos, hasta en 258. Le quedan 14 días menos. Está en 2.810 días. El tiempo no perdona. No. Bien. En el marco de lo que está ocurriendo, creo que la visita del presidente Cortizo a Nueva York tiene más que ver con el énfasis de resolver un problema de coyuntura inmediata, que es el problema de finanzas de corto plazo. Sí. Y cuando usted va a Nueva York, usted va a la ciudad financiera de los Estados Unidos. Si usted quiere ir a la ciudad política, tiene que ir a Washington. Y en estos tiempos complicados es mejor estar lejos de Washington. Sí, también, eso es cierto. Porque la política de Washington ahora mismo es cualquiera que sea de un tuit. Y
creo que hay que actuar con mucha cautela. Estados Unidos tiene una política exterior tan divagante que a su principal aliado en el mundo, que es Inglaterra, bueno, casi al embajador lo sacan de a patadas de ahí, un miembro de la realeza incluso. Bueno, Inglaterra anunció este jueves, que acaba de terminar, que va a imponerle impuestos a Facebook y a las grandes corporaciones tecnológicas de los Estados Unidos que están haciendo mucho dinero, igual que Francia. O sea, esta es una relación, una cosa nueva. Y como dice Memo, los Estados Unidos están, desde el punto de vista económico, en su mejor momento. ¿No? Los índices bursátiles están disparados, la economía está bien, el desempleo está bien. Lo que no está bien, y eso lo reconocen las entidades de seguridad de los Estados Unidos, es la deuda. Y eso crea un problema de inestabilidad a largo plazo. Pero en este momento los Estados Unidos está bien, y eso es bueno para nosotros también, porque ellos siguen siendo los principales usuarios del canal de Panamá. Además que por primera vez en 18 años los Estados Unidos no están metidos en una guerra en el mundo. Sí. Y eso también ayuda. Nosotros tenemos que balancearnos, porque los Estados Unidos sigue siendo el principal usuario del canal, pero China, que hace unos meses era el segundo, ahora es el tercero, el segundo lo lleva Japón, sigue siendo para nosotros un área de crecimiento y de expansión para las actividades comerciales de ellos. Ahora nosotros tenemos que saber qué queremos hacer con China en el marco geopolítico de la situación global que tenemos. Eso es un planteamiento que hay que hacerlo con mucho cuidado. Pero en Nueva York pienso que usted debe prestarle atención, porque creo que el presidente va a estar desde el 17 hasta el 22 va a estar 4 días fuera. Va a aprovechar para ver este problema del financiamiento, ver la atención a cuánto apuesta el mundo financiero a Panamá. Vamos por 2.500 millones que tiene como intención refinanciar una parte de la deuda. Eso es casi como cíclico. Nosotros lo refinanciamos y hay que mirar el valor de los intereses, que creo que creo que vamos a tener una buena posición. Y con grado de inversión también van a ser intereses bajos. Sí, recuerden, sin duda, que un bono versus un interés bancario, generalmente ahora con bonos con intereses muy bajos en los bancos, pues debe ser también un poco alto. Bueno, históricamente los bonos panameños son pan caliente. No, porque eso es lo que dijo él, que nosotros debemos ver cuántas veces recibimos la oferta. Exacto. La última vez de 1.500 millones de dólares recibimos 4.500 millones de dólares de oferta. Es decir, eso, por ejemplo, el bono alemán tiene 0% de interés, es decir, no paga nada y él seguro que te van a devolver tu plata tal cual. Así que en un momento de incertidumbre como esta, con un petróleo en aumento, con tensiones en el Medio Oriente, los bonos son buenos refugios para cualquier cosa. Yo creo que también se está buscando de alguna forma porque hay que leer nada más Fuego y Furia, el libro famoso de las intimidades de la Casa Blanca, para darse cuenta que el señor Donald Trump le hace mucho caso a sus amigos de Nueva York. Y yo creo que por ahí también los asesores del presidente Cortizo están buscando llegar, como dice usted, estimado ingeniero, no es un buen momento para ir directamente a Washington, pero sí es un buen momento para que los amigos, que están casi todos en Nueva York, ayuden a recomponer un poco el esquema. Porque también hay algo cierto, en la región, los amigos de Washington manifiestan inestabilidad, tanto social, política como económica, y está Colombia, que tiene sus problemas de los cuales no sale, hasta Costa Rica está manifestando problemas importantes, y El Salvador incluso en este momento se encuentra en una vorágine extraña, con un presidente que tira bandazos para todos lados, busca popularidad. Entonces yo creo que la estrategia del presidente Cortizo en este momento es aprovechar de alguna manera ese vacío que se ha creado en las relaciones. Mauricio Macri, que quizás es el mejor amigo en la región, en toda la región del presidente Trump, pues está ahora mismo viendo cómo lucha por su vida política. Sí. Así que yo creo que eso es lo que está apostando el señor Cortizo, amarrar bien las relaciones con Estados Unidos para entonces ver qué es lo que está pasando con China y cómo fue que se las dejaron finalmente. Así es. Él lleva un camino casi realizado en Nueva York, porque con el apoyo del Citibank, durante esto... Si tú llegas de la mano de uno de los grandes. Cuando tú llegas de mano del Citibank a Nueva York, tú llegas bien acompañado. Que no olvidamos que ese es el banco de fuera de ventanilla del Canal de Panamá también. Claro, y esta salida de Panamá con los indicadores macroeconómicos de Panamá es un gran negocio para el sistema financiero mundial. Pero más importante
Creo que lo que nosotros tenemos que asegurarnos allá, como lo hizo ya el Citibank con el gobierno recién iniciado del presidente Cortizo, recuerde que nosotros nos metieron en una lista gris del GAFI, que esa lista, si bien no nos impone sanciones directas, sí tiene indirectamente un efecto en las corresponsalías. Sí. Es decir, cada banco en Panamá tiene que tener otro banco donde puede recibir dinero fresco a sus depósitos. Si nosotros no resolvemos ese problema, podríamos perder corresponsalías que ya habíamos ganado después de los incidentes de los papeles de Panamá. De manera que el Citibank mostró inmediatamente una solidaridad con el gobierno entrante y ha montado una operación en Nueva York. Yo espero que le vaya bien al gobierno, porque ese dinero que vamos a pedir allí, vuelvo a decir, una parte es para refinanciar las deudas que cíclicamente hacemos y otra parte es para meterle liquidez al gobierno para poder resolver problemas de corto plazo. Y una carta importante que está llevando el gobierno es que estamos ya en la parte descendente de la deuda del Canal de Panamá. Sí. El Minera Panamá ya está comenzando a producir y ya se está viendo algunos de los frutos de esos ingresos. Y el turismo se ha, de alguna forma está tratando de reactivarse. Claro, con personas especialistas en la materia que... no un DJ. Cuando le muestras eso a los banqueros de Nueva York, mira, tengo ingresos y esto significa de que más adelante me pueda apalancar muy bien, pues yo creo que si vamos bien acompañados y con unas buenas cartas, le puede ir muy bien. Ahora, lo que hay que tener es un plan de qué se va a hacer con esos posibles ingresos que vaya a entrar, que no solamente sean para pagar deuda atrasada, sino también para pagar deuda atrasada, hacer que circule en el mercado y además crear algún tipo de expectativas y de optimismo económico, que es lo que nos hace falta para que sea la inversión privada la que le vuelva a traer dinamismo a la economía. Exacto. Y vuelva a la construcción, sobre todo al área oeste del país, donde hay mucha inversión parada, y ni hablar de las costas, que tanto lo necesitan. Oiga, y también llevar de una vez por todas un poco de ayuda a las provincias, que prácticamente la mitad del país se ha venido al área, ahora le llaman área urbana del Pacífico. Sí. 49% de la población ya está. Pero hay algo que también, y aquí entramos en la economía ya no solamente de los grandes números macroeconómicos, sino del hombre de calle. Hablabas de las playas, hablábamos, ¿cómo uno puede desarrollar el interior del país con un servicio de luz deficiente y un servicio de luz realmente oneroso? Porque no hay que decir, nosotros estamos pagando el peor servicio al precio más alto. Sí, para terminar este caso de la visita del presidente, dentro de esa visita hay un componente que va a tener un efecto nacional, que es que él va a ir a la ceremonia de entrada a Coppertown de Mariano Rivera. Ese es el lado humano de esta visita. En Nueva York, en bancos, todo es cálculo. Ahí nadie es amigo de nadie. Nadie es amigo de nadie. Si el negocio es bueno, y creo que va a ser bueno el negocio, nos van a tratar bien. Y eso va a tener un efecto en nosotros. Le voy a poner un ejemplo. Si Venezuela intentara ir a Nueva York a colocar bonos de esta magnitud, no le prestaría. Ni le abren la puerta. Para que estemos claros en lo que estamos hablando. Nosotros tenemos un país... No, pero Venezuela, yo creo que ningún país de Centroamérica, Bolivia, Paraguay, Argentina. Bueno, estamos hablando Argentina entró de que tal vez sea muy... Quizás Paraguay, Panamá, Chile. No, República Dominicana. México, República Dominicana también. Pero República Dominicana. Argentina entró por un rescate, que eso es cuando tú estás en el fondo. Sí, o sea, nosotros vamos por un bono abierto al mercado comercial. Eso significa que tenemos un nivel sólido. Además, las últimas evaluaciones de las empresas evaluadoras de riesgo nos dieron en positivo una semana antes de las elecciones. El mundo de las calificadoras. Cosas que no pasa en México, por ejemplo, en donde las perspectivas de calificación a México van en negativo. Y creo que va a ser un buen ejercicio para el presidente y hay que estar loco para pensar que le vaya bien. Yo creo que le va a ir bien y creo que lo vamos a aprovechar bien. Con respecto a las otras cosas que nosotros tenemos que ver en el país, hay cosas que nosotros tenemos que mirar. Si tú quieres apostar al turismo, hay que tomar algunas decisiones. Nosotros tenemos que tener un nivel de conectividad con el interior. El interior de nosotros está partido un montón de pedazos, tenemos que tener conectividad. Ya la carretera transísmica se ha quedado súper atrasada, tenemos que tener conectividad entre el Pacífico y el Atlántico en Chiriquí. Tenemos que tener conectividad en las playas del Atlántico nuestro, Colón, que no tenemos. Sí. Tenemos que tener mejor conectividad entre las provincias centrales. Tenemos que hacer más influencia en infraestructura en Herrera y Los Santos para poder desplazar parte de las inversiones a esa área.
Eso es una cosa importante. Pero hay un problema que tenemos que resolver primero, que es resolver el problema de la prestación de los servicios públicos. Y cuando hablo de los servicios públicos, no solamente me refiero a electricidad, me refiero a agua, me refiero a telefonía, a la calidad del servicio de telecomunicaciones. Ingeniero, la mitad de los distritos de Panamá no tiene acueducto hoy. Sí, pero ponte en agua, pero fíjate, en el mundo moderno las telecomunicaciones son vitales. Sí. Y entonces nosotros los servicios de internet, usted que es un especialista en esto, usted sabe que lo que estamos pagando no es la velocidad, lo que estamos comprando por velocidad no es la que estamos recibiendo en internet, por ejemplo. Entonces tenemos que hacer un gran esfuerzo, pero quizás donde tenemos que ser más competitivos en el sistema eléctrico. Nosotros con estas fluctuaciones de voltaje, con estos apagones continuos, bueno, en las provincias centrales ya se le acabó la paciencia. Sí, entonces sí, yo creo que ven un bus de esos de Fenosa y le prenden fuego. Ya se le acabó la paciencia. Entonces tenemos que definir como país la política eléctrica y energética, porque nosotros tenemos ahora mismo, nos fijamos nada más en la luz, pero ya usted esta semana que acaba de terminar, usted está pagando más por la gasolina. Y por lo que está viendo en el petróleo en esta semana, probablemente el petróleo, si sigue en estas crisis, pueda llegar hasta $75 la semana y usted va a tener otro impacto. Entonces, estas son cosas que hay que mirarlas, porque hay que tener una política energética para el país. Creo que hay un grupo que el presidente ha designado que creo que va a tener la capacidad de mirar esto con luces largas. Yo recuerdo el año, en el gobierno de Martín Torrijos, yo recuerdo que Qatar Foundation fue que vino a Panamá con la intención de hacer un oleoducto en Puerto Armuelles. Ese oleoducto, la idea que tenía era crear un círculo de desarrollo económico y de desarrollo en toda la provincia de Chiriquí, porque iban a venir especialistas que iban a estar ahí, iban a traer a sus hijos, iban a requerir colegios, iba a requerir infraestructura, y eso iba a permear toda la provincia, incluso hasta Bocas del Toro. Los precios del petróleo acabaron con el problema en ese momento. Hoy los países del Medio Oriente están apostando al gas natural licuado. Que es la grandeza de Qatar. Claro, a largo plazo sabe que la cosa, el chiste se acabó, la fiesta se acabó y que hay que apostar a eso y están invirtiendo hasta el último centavo. Creo que Panamá puede de alguna forma convertirse, si se piensa bien, no solamente en ese rubro, sino también en otros, un hub no solamente logístico, un hub para cuestiones especializadas, donde haciendo residir esos desarrollos en las provincias. Ahora, si nos ponemos también muy técnicos con aquello de que, mira, la deforestación aquí, la deforestación allá, que ahora los he estado escuchando, que no dijeron nada cuando al otro deforestó toda la ribera del canal, entonces no vamos a poder hacer nada. Pero hay que tener un consenso de país claro, de una vez por todas. O decidimos que la gente deje de migrar, cualquiera que tiene 15 años decide de abandonar su provincia, porque sabe que el esquema urbano es el único que le permite tener una calidad de vida buena. Claro. Entonces no puede ser que las provincias sigan siendo los mismos pueblos hace 75 años. Hay lugares en la carretera panamericana que no son muy diferentes a como nos la dejó el doctor Porras. Jalice, por ejemplo. Entonces, lo que tenemos que hacer de alguna vez por todas es que si queremos comenzar a hablar de cosas importantes como la economía digital, que todavía estamos hablando del IFI, las GAFI y no sé qué otra cosa, pero nos estamos atrasando en donde está el mundo actualmente. Si queremos llegar allá, lo primero que tenemos que hacer es dotar de la infraestructura a esos lugares donde queremos brindar desarrollo. No podemos decirle a los demás, vengan acá, ahora nos vamos a Nueva York, vengan a Panamá y no puedes ni siquiera llegar en carro. Pero ahí está, por ejemplo, y aquí si hay algo que puede retener a esa gran masa poblacional en el interior del país, si tú ves oportunidades en tu pueblo, te quedas ahí, pero con una agricultura batiéndose en retirada por donde la veamos. Que lo único que te hacen es que lo que tú siembras generalmente algún inteligente lo va a importar y encima lo va a comprar el gobierno, para hacerte lo más duro, como lo que pasó con el maíz, lo que pasó con el arroz famoso de Guyana, que yo no sé ahora Guyana que quiere meterse hacia un país minero, no sé dónde rayos van a atacar el arroz ese que sacaban antes estos señores. ¿Dónde vamos a nosotros a competir? Ahora apareció lo de la cebolla, que es casi un producto marginal dentro de toda la canasta agropecuaria panameña. Bueno, no un producto marginal. La cebolla es la cebolla, Fernando. No, pero si uno come un bistec y no le pone algo, cebolla. Pero algo que ha bajado de 1.200 a 400 hectáreas, marginal en el tamaño no tengo del ningún problema mercado con el bistec sin sincero. cebolla. Bueno, pero fíjate, lo que nosotros tenemos que hacer es usted tiene que mirar a los políticos que están hablando, los dirigentes, que no le están hablando al país. Cuando habla de reforma
educativa. Usted no puede estar pensando en una reforma educativa Sí. tipo del siglo XIX, siglo XX. Tiene que pensar del siglo XXI, que estamos ahora mismo en el siglo XXI. Tiene que hablar de robótica, de inteligencia artificial, Ciberseguridad, de biotecnología, la digitalización del sistema, la producción de alimentos por vía de tecnología de alto nivel, invernaderos con controles absolutos. Nosotros tenemos en mano de obra en Herrera de los Santos, Veragua, Coclé, Chiriquí, hombres y mujeres que son artistas de la producción hortícola y de flores. Entonces tenemos que empujarlos a ellos a cambiar la tecnología para hacer una tecnología de alto nivel. Cuando usted haga eso, los jóvenes de esa región no van a migrar, porque van a quedar interesados en esto, porque para desarrollar eso se requiere ingenieros. Nosotros tenemos que tener una reforma en la que produzcamos más ingenieros, más matemáticos, más científicos, donde podamos tener en el interior centros de desarrollo científico. Usted va a Taiwán, usted va a Corea del Sur, usted va a Vietnam, usted va a la India, los centros de desarrollo tecnológico tipo Silicon Valley, son los que predominan en donde se educa la juventud. Fíjese, la República Popular China. Digo, que allí tiene es donde... 25, hablaste de perdón. Silicon Valley, José, y la gente olvida que Silicon Valley es un lugar perdido en San Francisco que estaba sembrado de uva. Es decir, después que tú tengas buena conectividad, después que tú vengas esos laboratorios que le llamaron en la década pasada las incubadoras de empresas, tú lo puedes hacer en cualquier lugar del país, no tienes que hacerlo aquí. A ver, hay un tema que el Pero gobierno... que tengo que ir a información comercial. Cuando regresemos, seguiremos hablando de esto. Cómo juntar tecnología con agricultura y reforma migratoria. ¿Realmente eso servirá de algo? Después del cambio. Seguimos en Entre Líneas, aquí en Next de hoy, 14 de julio. José, y lo dicho, mezcla agricultura o producción agropecuaria, tecnología. Porque lo que tú habías dicho hace un momento me llamó la atención porque seguimos viendo a la agricultura con esa imagen bucólica del hombre con un asadón pues y cortando, ¿sabes? Cuando ya la tecnificación es lo que tiene que dar esos valores marginales que están esperando nuestros productores. Mire los cambios que se están produciendo en el mundo, los cambios que se están produciendo en el mundo. Usted conoce un país que está en África que se llama Mozambique. Mozambique es una economía rural, campesina. Bueno, entre China, Europa, los Estados Unidos tienen también, y las empresas de energía están invirtiendo en el norte de Mozambique más de 57.000 millones de dólares para extracción de gas natural en esa región. Entonces, el problema que enfrentan ellos es una población rural atrasada, cómo la convierte ahora en una población industrial. Nosotros tenemos un problema, no de esa magnitud, pero tenemos de otra magnitud. Nosotros estamos haciendo una mina de 5.000 millones de dólares, 6.000 millones de dólares, y no tenemos gente especializada ni ingenieros en minas suficientes. Nosotros tenemos el desarrollo del sector agropecuario, en donde desde el que pasa el puente y cuando usted pasa parte de la Trasinga, Colón, la provincia de Colón, es eminentemente rural. Sáquele Colón de la ciudad y el resto es rural. Cercana de puestos importantes de exportación de todo. Entonces nosotros no podemos pensar que ahí las tierras vamos a usarlas en escala, en gran escala, porque no tenemos. Claro. Entonces nosotros tenemos que desarrollar alta productividad en pocas áreas. La única forma de hacerlo es a través de la producción, a través de invernaderos, de los cuales Holanda, Israel, los Estados Unidos tienen alta tecnología. Holanda, por ejemplo. Y que le han ofrecido. Entonces, sí, usted tiene que mandar un grupo de nosotros allá y tenemos que interesar a la banca a que financie esto, poniendo gente extranjera en cada provincia. Tiene que haber de estos proyectos y usted va a ver cómo se contagia eso. Porque producir arroz, maíz, por ejemplo. Nosotros en la producción de maíz y de caña, la producción de caña en Panamá, la productividad ha caído vertiginosamente. Se produce cada vez menos toneladas de caña. Bueno, es que también estamos hablando de tierras
que la forma de cosechar la caña aquí es prendiéndole fuego. Así que Pero esa además de tierra eso, cada vez va a producir no menos. mejoramos las variedades, las prácticas de manejo. La productiva tiene que elevarse. Sí, tenemos Pero 50 en el años caso atrás. del maíz, por ejemplo, nosotros jamás vamos a competir con el maíz que se produce en otras latitudes como los Estados Unidos, ni como se produce en Argentina, ni como se produce en Brasil. Ni con los subsidios que les dan. No, no podemos. Entonces, nosotros tenemos que convertir a toda esa gran producción de Azuero en productores de alta tecnología. Porque además tienen la capacidad, ellos son empresarios. Son empresarios, la mayor parte Yo tengo que son transformar ese emprendedores, empresario, pero no lo puedo hacer con las técnicas de producción como la estamos haciendo ahora. Yo creo que ese es un avance que tenemos que realizar y la conectividad que tenemos que hacer. Pero vuelvo, por eso es que necesitamos invertir en infraestructura y por eso es que necesitamos una reforma educativa para mejorar la calidad de la mano de obra. Pero una vez que nosotros hagamos eso, viene el otro problema que estamos teniendo. Nosotros somos uno de los pocos países en América Latina que tiene un desarrollo que se puede presentar. Entonces somos atractivos a la migración. La migración como tal, Fernando, no es mala. La migración, nosotros sí tenemos que tener una política migratoria. Lo que no podemos es desarrollar en nombre de la política migratoria una actitud antimigratoria, Sí. que es lo que estamos haciendo. Estamos fomentando el odio. Odio. Eso Entonces, lo estamos vendiendo hoy. Eso no funciona porque este es un país que es un crisol de razas. Para casar ambas porque yo no quería dejar pasar esto del tema educativo. Yo creo que el gobierno entró en la etapa de transición con una idea interesante y que los mismos que ahora están con esta cosa del tema migratorio manejándolo de una forma que es tangencial a la xenofobia, también manejaron mal esto y yo creo que es un momento para que el gobierno lo reconduzca, porque la idea nace de las autoridades que han entrado. Y es, a ver, nosotros tenemos unos polos de desarrollo en ciernes, en nuestras comarcas, que ahora mismo en realidad se han convertido en un problema tanto, Un agujero negro. por supuesto, de de salud, dinero. tenemos problemas de educación y por supuesto tenemos problemas alimentarios. Crear institutos tecnológicos internados en estas zonas donde primero resolvemos un problema al Ministerio de Educación, que ya no tienes que trasladar educadores por todos lados, sino que los tienes en un lugar donde Claro. le puedes poner buenas cafeterías, buenos y nutricionistas, y puedes poner un sitio. Pero a la larga, Se lleve- Memo, eso era el INA. Bueno, pero ¿De qué? respetarlo El INA era eso. una y otra vez. El problema es que ya... Esa era la base de no, la reforma educativa. Te iba a Claro, poner- es que no relativa a la necesitamos un migración INA, corrido. necesitamos 25, donde los niños de las comarcas Nové Bugle dejen de salir de la escuela, irse a los beneficios hasta Costa Rica y que se queden en un solo lugar. Y que de ahí, en vez de sacar otros nuevos jornaleros, Sí. tengamos ingenieros, doctores, gente que esté en temas de ciberseguridad. Alemania ha llegado a la conclusión de que en los próximos 10 años en el mundo hace falta graduar 6 millones de ingenieros de ciberseguridad. Entonces, porque nosotros no estamos ahí. Entonces, esa idea está. Nosotros tenemos a la gente. En las comarcas ahora mismo están jugando con lo que pueden y viendo cómo sobreviven. Es hacerlo, pero es que el mismo gobierno ha planteado la idea. Ahora, también esto puede servir para que nosotros en una nueva política migratoria atraigamos al extranjero a que quiera ir a dar salud, a dar educación, a emprender en estos lugares donde el panameño ya no quiere ir. Porque esa es la verdad. Hable con cualquier ministro de salud o exministro de salud y se lo va a decir. Me cuesta mandar médicos a las áreas más remotas. Por las razones que sea. Le cuesta. Y hay muchos extranjeros que sí están dispuestos porque lo hacen en sus países. ¿Por qué no hacerlo aquí en Panamá? Lo que pasa es que si queremos... si vamos a volver a 1941, también ya tenemos el resultado de lo que sucedió en aquella ocasión. Entonces, Tanto en el mundo como en Panamá. Claro, entonces el gobierno tiene que entender que si ya tiene la receta, utilícela. Yo creo que se dejaron de alguna forma pues meter miedo con esto de los tomacitos, que yo creo que se planteó mal. Yo creo que también, Pero la idea yo creo que básicamente también era buena. nosotros estamos frente a un gobierno que yo creo que todavía no ha tomado el sartén por el mango Así es. y está dejando que todo el que tenga alguna ocurrencia la vaya diciendo y sobre todo en la asamblea, la vaya soltando por ahí sin temor a ninguna consecuencia. Y eso pues tú lo ves que cuando tú planteas la cantidad de problemas serios y profundos que está recibiendo el presidente Cortizo, la administración Cortizo, en seguridad, en salud, en educación,
El viernes fueron ya los maestros a enseñarle los dientes al presidente. Y no sé por qué los recibió. Bueno, Pero en al fin. final Pero Memo, cuando tú ves que la suma de todos estos problemas da como resultado que el gobierno diga que va a tener un ministerio de Cultura, es que algo no está funcionando en los cables a alguien. Porque no estamos en desacuerdo que haya un ministerio de Cultura, pero yo creo que la primera jugada del gobierno debía ser algo más impactante referente a los problemas reales que tienen las yo personas. recuerdo haber preguntado a la anterior vicepresidente en la radio, 6 meses después que entraron, sobre una política migratoria. No, ya están... Y fue como, yo pensé que, por la reacción de ella, pensé que la había insultado. Entonces, lo que tiene que hacer el gobierno es preparar una verdadera política migratoria con quienes hacen las políticas públicas, que es la Asamblea Nacional. Porque eso es otra costumbre que se perdió aquí en Panamá. El que hace las políticas públicas debe ser el que controla, que es la Asamblea. Entonces, poner orden en ese esquema institucional y, como tú dices, Fernando, y como usted dice, ingeniero Blandón, de una vez por todas hay que encauzar las buenas ideas e ir ya comenzando a descartar todas esas ocurrencias que siempre se pegan en los nuevos gobiernos. Sí. Eso es normal. A ver, don José. Mire cómo usted deberíamos mirar este problema migratorio y nuestra posición en el mundo. Porque nosotros, Panamá, por su característica de ser estrecho de comunicación de dos de los grandes mares del mundo y donde pasa una importante parte del comercio mundial, un 5% para la pequeña nuestra es inmenso. Claro. Mire un perfil del desarrollo económico histórico del país. Se lo voy a dar en pinceladas y como es en obsequio de la brevedad, algunos errores cometo cuando hago abstracción de esta naturaleza. Usted mira el crecimiento del PIB de Panamá desde el 40, de 1940 hasta ahora, usted se va a dar cuenta de las siguientes cosas. Panamá siempre que ha habido conflicto mundial, mientras tuvieron los norteamericanos aquí, el conflicto mundial le metió una inyección a la economía panameña. En los años 40 la guerra, después vino la guerra de Corea, después vino la guerra de Vietnam. Todo esto, ¿por qué? Porque se movían, los soldados norteamericanos aquí en Panamá eran fuentes de movilización de efectivo. Y esto hizo que Panamá tuviera una fuerte interrelación entre los fenómenos internacionales y lo que está ocurriendo. Una vez que termina el proceso de descolonización y todo el estrecho estratégico pasa a nuestras manos, estos han sido los 30 años de expansión sostenida más larga de la historia nacional. Yo creo que la mejor cifra, José, y perdona que te moleste, de 1961 a 1988, Panamá creció en 21 mil millones de dólares. De 2008 a 2018, Panamá crece 40 mil millones de dólares. Fíjese, ¿qué le quiero plantear esto? Fíjese ahora los fenómenos que nos enfrentamos ahora. Mire la crisis de Venezuela, la crisis de Colombia, lo que está ocurriendo en Costa Rica. Fíjese en el caso de Venezuela, para darle un ejemplo. Nosotros tenemos migración de Venezuela aquí, de alto nivel y de todos los niveles, pero tenemos gente que va a tener una influencia en la reconstrucción de Venezuela. Correcto. Quien se va a beneficiar Claro. de la reconstrucción de Venezuela es este país. Porque nosotros tenemos un sistema bancario, tenemos zona libre, tenemos capacidad de ponerle... No, plataforma de lanzamiento. Un hub aéreo. Tenemos un hub aéreo, tenemos un marítimo, tenemos de telecomunicaciones y tenemos la mano de obra venezolana que salió huyendo de allá, que vino acá y que nos puede poner en contacto con la nueva situación de Venezuela. O sea, esa es la realidad con que la tenemos que Va a mirar. reinyectar a la zona libre Hoy, por ejemplo, de ingresos. todos los problemas de Colombia y toda la inestabilidad de Colombia, ¿dónde vinieron los capitales de Colombia a escorar? A Panamá. A Panamá. Panamá ahora mismo el centro bancario nuestro es la regional. ventanilla de un banco colombiano. Es decir, toda está depositada aquí. Pero eso ha impulsado el desarrollo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que pensar ahora? Que todo esto que está ocurriendo en el nivel macro lo tenemos que percolar. Ya no podemos ver a Chorrera y a Arraiján como unos pueblos. La tenemos que ver como la parte de la metrópoli de este país. Como consecuencia, tenemos que mejorar los servicios de comunicación. Vaya esta Chorrera. Chorrera ha crecido en una tan enorme que quizás usted no lo conozca. Hay barriadas donde las casas cuestan $300,000. 50.000 personas se mudan a Chorrera todos los años. Pero de no 2001. tiene infraestructura ¿Verdad? de comunicación. Los buses pasan por callecitas así. Tiene una planta termoeléctrica en el medio del pueblo. En el medio de Chorrera. Entonces, nosotros tenemos que replantearnos. ¿Por qué? Porque la cometida de energía hacia Arraiján y Chorrera no es la más adecuada. No tiene suficiente
canales de entrada del proceso energético. Y entonces, cuando pasa un accidente en un lado, igual que pasa con el agua, cuando la Mendoza se daña, se quedó todo el sistema. ¿Por qué? Porque no hay tancos de reserva ni en el este ni en el oeste. Tenemos que mirar a la Rajana Chorrera como parte de esa infraestructura. Tenemos que mirar las playas, ¿no? ¿Sí? Y interconectarlas. Pero usted llega, por ejemplo, a Coronado y usted tiene que, es una BUR que tenga agua, y si tiene agua no hay luz. Sí. Y si tiene luz no tiene agua. Entonces, creo... No, y cuando usted mira cuando no tienes ninguna de las dos, a veces llega a mí que me, y no tienes muebles porque te los robaron. ¿Qué me gusta? Aquí en Panamá hay las colonias venezolanas que hay aquí. Hablo de Venezuela porque yo tengo una percepción de lo que está ocurriendo en Venezuela. En Venezuela, Maduro y su combo, eso es un problema que ya está maduro para resolverse. 2, 3 meses. Va a pasar. Cuando eso pase, tiene que venir una forma logística de reabastecer Venezuela. Reabastecerla en todo. Nosotros somos los que estamos preparados para eso. Porque tenemos contactos, tenemos comunicación, tenemos puentes, y eso va a ser una fuente de desarrollo. Entonces, lo que tenemos que nosotros pensar, por ejemplo, los ministros hablan de reforma. Bueno, váyanse a la Universidad Tecnológica de Panamá. Usted quiere un centro de estudio, váyase a la Tecnológica de Panamá a cualquier hora. Usted no ve allí a nadie perdiendo el tiempo. Todo el mundo está sentado, hay orden, limpieza, con la modestia que da la falta de recursos. Porque cuando queremos aumentar las matrículas de $23, todo el mundo salta. Sí. Pero todos esos muchachos, cuando van a otras universidades, pagan 1.000, 1.100 sí, claro, por cuatrimestre. Y cuando decimos esto, no, porque esto es... Y lo que está ocurriendo es nosotros mismos matándonos por no tener una concepción del aparato completo. O sea, hemos caído en discusiones de carácter xenofóbico, de carácter patriotero, y de carácter nacionalista, porque el patriota mira el país de otra forma, el hombre de criterio mira el país internacionalmente. Este no es un país que puede estar pensando en nacionalismo cerrado. Sí. Este es un país que tiene una prestación al mundo y tiene que pensar de otra forma. ¿Quién nos ayudó a nosotros a reconquistar el Canal de Panamá? Los extranjeros. Fue el gobierno de Venezuela, fue el gobierno de Colombia, fue el gobierno de Costa Rica, fue el gobierno de Jamaica, los que nos ayudaron a nosotros aquí. Entonces, ese desarrollo de la internacionalización de nuestra lucha nos dio un concepto de entender la internacionalización del problema migratorio. Claro que hay que poner un poco de orden, pero es una discusión que tenemos que hacerla en forma sensata. Y las advierto, las oportunidades que se abren cuando este proceso de América Latina dé la vuelta y viene de vuelta. Fíjense que la globalización vino, hizo sus estragos, vino la avalancha de populismo, hizo sus estragos, ahora viene la avalancha de replantear todo. Una de las pocas economías que está aquí en capacidad de hacer esto somos nosotros. Ingeniero Blandón y Fernando, el próximo año Facebook lanza oficialmente Libra, que es la cibermoneda oficial de Facebook. Nosotros todavía estamos metidos en estos problemas de infraestructura. ¿Y qué pasa? Nosotros tenemos una ley muy buena que hace un efecto llamada a las empresas multinacionales. Y ha sido un éxito. Y ahí está Panamá Pacífico, que puede demostrarlo. Pero nosotros tenemos que potenciar esa posibilidad de beneficio. Y la única forma es, que lo decía aquí el ingeniero Blandón, es capacitando a nuestro personal humano, a nuestro recurso humano. Pero eso va a requerir también personal extranjero para que nos hable de cosas como las cibermonedas, que en realidad nosotros, que la entienda bien y la pueda transmitir. Nosotros tenemos un centro bancario que necesita modernizarse. Esto es en serio. Y necesita modernizarse pronto. Y necesita modernizarse también en cuanto a quiénes son los que están participando. Porque tenemos a los mismos actores. Y tenemos una serie de bancos y de organismos financieros que ya están por el mundo y que no están aquí. ¿Por qué? Porque no tienen el recurso humano para participar dentro del esquema de trabajo. Eso hay que compensarlo con extranjeros, mientras nuestro recurso humano se va capacitando. Ese es el tipo de ley migratoria que necesitamos. Una ley que incentive a la alta, al personal que nosotros queremos que venga. Queremos que venga gente que pueda traer personas, pero también necesitamos que venga la abuela del ingeniero o del doctor en economía que va a venir. Necesitamos que venga la suegra, el padrino. No podemos ser restrictivos en que solamente queremos a los genios. Pero fíjate, para que eso hay que tenerlo claro. Para generar empleo, el país Silicon Valley. Para generar empleo, el país tiene que crecer por encima del 5%. Para que crezca por el 5%,
el país tiene que generar capacidad de consumo. En este momento, la clase media baja y nuestros obreros están endeudados hasta la coronilla. Entonces, la capacidad de consumo ha disminuido y al caer el turismo, ¿sí?, la capacidad de movilizar entre el país ha bajado. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Nosotros tenemos que mejorar la capacidad de consumo del país. Entonces, nosotros tenemos que crear empleo, crecer a una media superior al 5% neta, incentivar la inversión en este país, Sí. ¿no? ¿Sí? Incentivar el turismo en este Que país. eso fue lo que creó Y mientras hacemos el eso, país de 2008. ¿Por qué no cae en esa crisis profunda que cayó el resto del mundo? Porque nosotros creamos una demanda que fueron la migración venezolana que vino en ese momento. Fue Y de tan Ecu- y de sencillo como Ecuador. eso. Y de Ecuador. Y fíjate que esto que está pasando, ¿a qué me lleva? Lo que está planteando las plataformas de servicios de la República de Panamá, que incluye el centro bancario, Reaseguro, turismo, el Canal de Panamá, toda esa plataforma de servicios tiene que ser actualizada para incluir todo el desarrollo tecnológico que genera el desarrollo de la robótica, el desarrollo de la inteligencia artificial, el desarrollo de la agricultura de alto nivel de tecnología, los centros de salud de alta tecnología. Nosotros tenemos buenos profesionales, pero tenemos que modificar. El Canal de Panamá debe dejar de ser un pasador de barcos para convertirse en la productor de nuevos productos. Afortunadamente hay un director ahí que va a entrar en septiembre, el doctor Vázquez, que conoce la necesidad de diversificar la cartera. No es un problema de puertos, es un problema de abrir otras actividades que se generan en el canal, pero que precisamente por pensar en lo antiguo, nos quedamos Sí, en el core business, y entonces, nos olvidamos de los negocios y entonces, ¿qué marginales. estamos discutiendo ahora mismo? Hemos reducido el debate a tonterías. Sí, está en... tontería. Cuando estamos en el prime time de tomar decisiones geopolíticas importantes. Entonces, ¿qué requiere el gobierno? Bueno, Es que en los últimos años ese fue el debate, superficial. Todo superficial. Entonces tenemos que elevar la calidad del debate para poder elevar el resultado Digo, de es que las para eso- políticas públicas. Eso, pues que acuerda que nosotros tuvimos un letargo de 5 años con gente que no veía más allá de sus narices. Y eso, obviamente, hizo que el nivel competitivo del país, en un mundo que está cambiando, y siempre lo hemos dicho, cada 2 años las tecnologías nos están forzando a cambiar nuestra forma de vestir, nuestra forma de caminar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de hacer negocios, todo está cambiando y nosotros queremos seguir anclados a lo que nosotros creemos que es lo correcto, Y ojo desde que un el modelo equipo, ya gastado de hace 20 el años. equipo del presidente es un equipo que mezcla ese tipo de Juventud. experiencia, pero una experiencia que se actualiza. Hay nada más que hay que hablar con el doctor Alexander para saber que él no es que se quedó en los años Sí. 70. Y también juventud. Por ejemplo, muy poca gente la conoce, pero la vicecanciller de este tema de negocios es muy joven y ha estado viviendo en Nueva York y trabajando allá. O sea, que entiende muy bien qué es lo que está sucediendo. O sea, que hay personal, el viceministro Sayed también, hay un personal que tiene ideas modernas y que las puede llevar adelante. Ahora, lo que sí tiene que hacer el gobierno es prestarle atención a esas y descartar todas esas otras ocurrencias que, como tú bien decías, Fernando, han estado saliendo por ahí y que pueden esperar. No es que hay que descartarlas todas, hay algunas que son importantes, pero hay que darle prioridad a la que quede. Así es, voy a información comercial. Cuando regresemos, las conclusiones del programa. ¿Qué nos espera en la segunda quincena del mes de julio, de este primer mes de Laurentino Cortizo Coin? Además, hablaremos también de la asamblea, sus comisiones. Más de lo mismo después del cambio. Seguimos en Entre Líneas de hoy, domingo 14 de julio. Y recuerden que este programa se retransmite por KW Continente en horas de la tarde. La asamblea, José, pareciera estar como la pescadilla, tratando de morderse la cola y dando vueltas y vueltas y vueltas sobre la misma base. mire, yo hice un estudio
de la composición de la Asamblea Nacional. Más allá de la periquera que cuento yo todos los días, de que si fulanito no hizo un estudio. De los 71 diputados de la Asamblea Nacional, 56 diputados son nuevos. Y la mayoría de los diputados, de estos 56 nuevos, el 80% es de origen popular. Y debo decir que pertenece a una representación de la población panameña. Entonces, ahí está el material humano, ese es el barro de nosotros, para elevar su calidad. Ese es un trabajo que tienen que hacer los partidos políticos, la formación de esos muchachos. Pero usted ve que en el debate de la Asamblea, yo no sé si lo que expresa la diputada Zulay es la expresión del Partido Revolucionario Democrático como institución, o es de ella. No lo sé. Entonces, los partidos tienen que asumir el liderazgo para poder cimentar una especie de alianza temporal. La unidad es una categoría dialéctica que se da en determinadas circunstancias y en cierto tiempo, punto. No es eterna, ni quiere decir unanimidad. Nosotros tres podemos tener unidad frente al criterio que estamos hablando de que tenemos que hacer, pero tenemos probablemente diferencias. Cada uno tiene una visión distinta de cómo deben hacer los programas de educación. Claro. Pero si lo arrancamos en las discrepancias, nos morimos. Entonces, ¿qué está pasando? En la Asamblea no hay diálogo, no hay perímetro en el diálogo. Hay gente hablando. Y como no hay perímetro para decir de qué tenemos que hablar, entonces hablamos de todo. Eso es un palenque. Desde cosas interesantes a ñamerías. Entonces, creo que ahí hay material humano suficiente para replantear la Asamblea, pero eso no va a ocurrir por espontaneidad. Creo que el gobierno, el Ejecutivo, que tiene mayoría allí, y los partidos de oposición, tienen que hacer un esfuerzo como partido para elevar la calidad de esa Asamblea, porque esa Asamblea va a tener que bregar con leyes como qué, por ejemplo, la ley de APP, la creación de la posición pública-privada, la modernización de los servicios de la plataforma de servicios, que para mí es más importante que los demás, tiene que bregar con las reformas constitucionales. Va a tener que tocar una reforma educativa más temprano que tarde. Tiene que bregar con todo esto de la educación, cómo vamos a transformar, cómo vamos a producir más, cómo vamos a llegar al mundo de la cuarta revolución tecnológica, que es la que estamos viviendo ahora mismo, el mundo de la robótica. Entonces, no están hablando nada de eso. Entonces, esos muchachos que están allí tienen ideas nuevas. Lo que pasa es que la estructura los absorbe. Y al no existir debate político... Y el protagonismo. Claro, los que tienen mayor labia se toman la Asamblea. Y fíjense que ahí, hasta ahora, los que han resultado mucho más efectivos han sido los muchachos de la llamada bancada independiente porque no responden a nada. Pero además han tenido más visión estratégica en ese ciclo. Entonces yo creo que los partidos políticos van a tener que hacer un esfuerzo enorme para elevar el nivel de formación de esos muchachos y muchachas que están allí, que hay un material humano de buena calidad, créanmelo. Nosotros no podemos inventar un país con gente que no tenemos. Sí. Esto no es ni Suiza, ni Suecia, ni Inglaterra. Es más, usted puede ver Inglaterra. Inglaterra se metió en el lío donde está con toda su cultura, ¿no es así? Inglaterra, en el órgano legislativo, está atrapado. Atrapado en cosas que usted no... Bueno, es que es igual que España. Están atrapados por su clase política que no tiene visión absolutamente de nada. La dirigencia política. Lo que pasa es que miren lo de Costa Rica, que lo de Costa Rica es un espejo muy bonito de verse. Ese que tengo que mirar. Sí, no, todos tenemos, a ver, todos estos partidos cayeron en un esquema que se vendió, que estábamos a las puertas de la muerte de los partidos políticos. Y eso es falso. A las puertas de la muerte de los partidos políticos. Y del sistema. Y del sistema y a la entrada del segundo mundo. Y eso es falso. Y la prueba está en que el primer error del gobierno pasado fue desmontar su propio partido. Lo dejó sin vocería política, lo dejó sin plataforma política y por supuesto que lo dejó sin defensa. Y usted acaba de dar en el clavo, mi estimado ingeniero Blandón. Yo soy partidario personalmente que los partidos políticos y sus diputados tengan cada uno su criterio. Yo creo que si Zulay Rodríguez piensa así, y que haya otro diputado que piense de otra forma. Creo que el otro día escuché a Ana Giselle Rosas de Cambio Democrático decir que iba a apoyar una iniciativa del gobierno PRD. Me parece bien. Sí. Lo que no puede pasar es que nosotros no sepamos qué piensa el PRD, qué piensa Cambio Democrático. Entonces, si un diputado dice una cosa, está bien, pero si no sabemos... ¿El partido hacia dónde va? Hacia dónde va el partido, entonces, ¿qué uno piensa? Esta es la posición del partido. Y si es la posición del partido,
terminan el Ejecutivo y le terminan poniendo la firma. Y lo más seguro es que no sea así. Es un reto del Partido Revolucionario Democrático reconducir su vocería y también presentar al Ejecutivo y a la sociedad ideas para que todos sepamos para dónde van. Eso le va a dar un piso a los diputados para decir, estoy de acuerdo o no, porque tienen derecho a estar en desacuerdo con el planteamiento de su propio partido, si es que no son autómatas, ni siquiera no están comprados, no son esclavos. Es bueno que disientan, pero lo malo es no saber cuál es la línea política del partido. Y si no se hace, se va a volver a cometer el mismo error de los últimos 5 años. Y van a tener que inventarse voceros desde el Ejecutivo para tratar de alguna forma, contrarrestar esta discusión que ahora mismo es muy superficial en la Asamblea Nacional, pero que no es una discusión menor. Ojo, no es algo que va a pasar, va a ser recurrente. Sí. Entonces, los partidos políticos, especialmente el del gobierno, tienen que encontrar un esquema donde nosotros los ciudadanos sepamos para dónde que van y cuál es su planteamiento, que no tiene que ser el del Ejecutivo, ojo con esto, son dos cosas diferentes. Una son las políticas públicas que va a desarrollar el Ejecutivo con la Asamblea Nacional y otra cosa es lo que el partido de gobierno le plantea a la sociedad que quiere que el Ejecutivo desarrolle, y para eso fue que se eligieron. Entonces, mucho ojo con eso, porque ahora mismo lo que todo el mundo piensa es viene una ley xenófoba contra los extranjeros, y no necesariamente es así, esa es la opinión, con todo el derecho que tiene, de la diputada Zuley Rodríguez, y mañana vendrá otro a decir que quiere que el cielo sea verde. Sí. Y ese es su problema. Pero la pregunta es, ¿eso es lo que piensa el partido que lo representa? Y eso no lo sabemos. José. Mire, aquí tengo la propuesta que el presidente Cortizo le presentó al electorado, que la ganó con el 33%. Y asumo que la gran parte de ese 33% son las fuerzas PRD. Fíjese que hay algunas deficiencias estructurales, pero voy a tomarlo en positivo. Aquí hay 4 pilares y una estrella. La estrella es la educación. Sí. Yo coincido en los pilares. Que ayer le enseñaron los dientes para que sepa pero dónde va a quedar su estrella. Para poder hacer esto, viernes, para poder tener un buen gobierno, un Estado de Derecho, reformas constitucionales, una economía, para mí competitiva, una economía justa, equitativa, para hacer combate a la pobreza, se requiere la creación de un frente nacional. Entonces uno tiene que partir. Si yo quiero crear un frente nacional, ¿cuál es el ejército de Laurentino Cortizo? ¿Su gabinete? No. Es su estructura política. O sea, lo que le llevó al triunfo es el Partido Revolucionario Democrático y el Molinera en todo caso, pero el Partido Revolucionario Democrático es el eje, es el ejército que va a conducir bajo la dirección de Nito Cortizo esta transformación. Pero tampoco la pueden hacer sola. Entonces, el otro mandato que dieron las elecciones fue la ratificación del sistema partidario. Cuando todo el mundo apostaba de que este era un país que iba por los independientes, este país votó 75% partidariamente para la cabeza. 75% para presidente. Para presidente. Abajo 89%. Sí, pero bueno, vamos a hablar de la presidencia, porque este es un país presidencial. Sí. Pero ese 75% no se deja oír. No. O sea, lo primero que tienen que hacer presidente es, ok, yo voy a hacer estas transformaciones, mis generales son mi ejército, estos son los cambios que voy a hacer, quiénes son mis dirigentes, quiénes son los que voy a preparar para esto, ¿a quién sumo? Porque esto apenas es el 33%. Sí. Yo necesito tomar por lo menos otro 30% para tener una mayoría calificada de opinión. Porque la Asamblea, en su composición, sí, no es expresión de la distribución del voto. No, de nada. Porque hay una representación hipertrofiada de la adjudicación de curules. 38% de las papeletas, 56% entonces, de los votos. Pero ya sé eso es lo que tenemos. Entonces, si yo entiendo eso, y no me preocupa las discrepancias que existan entre partidos, porque los partidos no son conventos, los partidos son gente donde hay controversias fuertes, duras. Al final, es en esa confrontación de ideas que cuando se toma una línea, entonces apoyamos la línea. Claro. Pero no sabemos lo que piensan los partidos con respecto a estas cosas. Esperemos. Entonces, creo que el presidente, la primera convocatoria no la puede hacer en abstracto. Tiene que ir a la estructura política y lograr un acuerdo. El primer acuerdo que tiene que tener es con sus fuerzas políticas, las de él, el ejército de él. Sumar a ese ejército en las áreas donde haya coincidencia, en otras no va a haber. Pero la no coincidencia permite
La confrontación de ideas, por eso en el programa pasado dijimos aquí, fue un error de los partidos de oposición allí no postular para presidentes. Claro. Porque tú tienes que caracterizar, la democracia no se resuelve en que todos nos sumamos al gobierno Que esto es una comparsa, porque queremos obtener algo del gobierno. No, el presidente Cortizo necesita de un ejercicio de confrontación para que él vea otros puntos de vista. Vemos, me quedé sin tiempo. Tu conclusión. Bueno, espero que el presidente le vaya muy bien en Nueva York, pero lo más importante también es que rinda cuentas. Apenas venga nada de esas alocuciones a la televisión que no dicen nada. Un detalle de lo que se logró en Washington y qué se quiere hacer con eso. Así es, a todos. En Nueva York. Gracias por su audiencia de hoy, el programa Entre Líneas, bueno, con la incorporación de don Guillermo Ruiz. Cuarto Bate, exactamente. Gracias. Todos que tengan un feliz domingo. Recuerden, este programa lo podrán escuchar por las ondas hercianas de KW Continente. A todos, muchas gracias por su audiencia. Nosotros los esperamos mañana, lunes, desde las 5:45, en la emisión matutina de NEX. Feliz domingo.